Bueno, vamos a la última parte de la clase y entonces vamos al capítulo de la lucha contra el cuerpo rebelde. Ahí Federici plantea que una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue el proceso que Foucault denominó como el disciplinamiento del cuerpo. Ese proceso, para ella, es un intento por parte del Estado y de la Iglesia por transformar las potencias de los individuos en fuerza de trabajo. O sea, hacer de la vida humana un mero proceso productivo. Transformar a las personas en productoras de fuerza de trabajo, que no es lo mismo que trabajo. Si bien no lo vimos todavía, ténganlo en la cabeza también, como una de las cuestiones a retomar en siguientes clases. En ese proceso, entonces, por un lado se pondrían a las supuestas fuerzas de la razón, la parsimonia, la prudencia, el sentido de responsabilidad, el autocontrol, y por el otro, a las fuerzas del cuerpo, los bajos instintos del cuerpo, la lascivia, el ocio, la vagancia, la disipación sistemática de las energías vitales que cada uno posee y que el capitalismo nos dice solo debes poner esas energías en la producción y en la producción de lo que sea valioso en términos de mercado. El capitalismo nos hace superar nuestro estado natural, rompiendo las barreras de la naturaleza, extendiendo el día de trabajo más allá de los límites definidos por la luz solar. Esto es algo que se registra mucho cuando uno ve los procesos de lucha obrera. Hay una cuestión muy recurrente, hay una famosa película italiana, ahora me voy a olvidar, La clase obrera no va al paraíso, o va al paraíso, bueno, revisen cómo se llama, creo que es La clase obrera no va al paraíso, que habla de esto, y yo lo encontré también en un par de entrevistas, ¿no? Que los obreros te decían, trabajando en el parque industrial de Peleu, entrando a las 6 de la mañana, saliendo a las 6 de la tarde, y te decían, había meses enteros de nuestra vida que no veíamos la luz del sol. Entonces, ¿trabajar para qué? Para obtener un salario y no poder ni ver la luz del sol, ¿no? Muy, muy impresionante. Es una experiencia que va en contra de nuestras lógicas vitales. Se rompen la luz solar, los ciclos de la luz solar, de los ciclos estacionales, los ciclos del cuerpo mismo, no se respetan los periodos de descanso, los periodos de enfermedad, no se respetan los ciclos vitales corporales, y esto las mujeres lo sufren más que los hombres por sus procesos biológicos, y eso es una cuestión que impone el capitalismo, que no era propia de las sociedades no capitalistas. Marx concibe a la alienación del cuerpo como un rasgo distintivo de la alienación de la relación entre el capitalista y el obrero. Como se transforma el trabajo en una mercancía, el capitalismo hace que los trabajadores subordinen su actividad a un orden externo sobre el que no tienen control y con el cual no se pueden identificar. Esto también conduce a un sentido de disociación, de ruptura, con respecto al propio cuerpo, que viene redefinido y reducido a un objeto con el cual la persona deja de estar inmediatamente identificada. Vemos a nuestro cuerpo como una cosa ajena a nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, en parte porque se la apropia el capitalista. Nuestro cuerpo es apropiado por el capitalista en ese horario. Entonces, esa imagen de un trabajador que vende libremente su fuerza de trabajo, que entiende a su cuerpo como un capital que ha de ser entregado al mejor postor, al que ofrezca mejor salario, está referida a una clase trabajadora que ya está derrotada por la disciplina del trabajo capitalista, que ya fue moldeada por esa disciplina. Pero en verdad, recién hacia la segunda mitad del siglo XIX, y ahí estamos hablando únicamente para Europa, no por ejemplo para nuestra región, donde esos procesos se desarrollan mucho después. Recién, dice Federici, hacia la segunda mitad del siglo XIX puede observarse ese trabajador templado, prudente, responsable, orgulloso de tener un reloj y de llegar horario, de ser puntual. La idea de la puntualidad como una idea
muy propia de una sociedad civilizada, ¿no? Esta idea de los latinos somos incivilizados porque somos impuntuales, y en cambio los alemanes, los ingleses, la puntualidad. Bueno, ella dice, eso es disciplina del capital, que considera las condiciones impuestas por el modo de producción capitalista como leyes de la naturaleza, como algo ya impuesto, como algo natural. Por lo tanto, imposible de rebelarse. Ese es un tipo de trabajador que personifica, dice Federici, la utopía capitalista, y es el tipo de trabajador que Marx recupera constantemente. Lo recupera para rebelarse, pero lo da por hecho, dice Federici, ¿no? Criticándolo. Para ella, lo que se produce ahí es una alquimia social, ¿no? Al modo de los alquimistas, que no convierten metales corrientes en oro, sino poderes corporales en fuerza de trabajo, en mercancía. La misma relación que el capitalismo introdujo entre la tierra y el trabajo, estaba así también empezando a tomar el control de la relación entre el cuerpo y el trabajo. Mientras el cuerpo es la condición de existencia de la fuerza de trabajo, no hay fuerza de trabajo sin cuerpos humanos, es una obviedad, ese es también su límite, ya que constituye el principal elemento de resistencia a su utilización. El cuerpo se rebela contra esos procesos de disciplina capitalista. No era suficiente entonces decidir que en sí mismo el cuerpo no tenía valor. El cuerpo tenía que vivir para que la fuerza de trabajo pudiera vivir y solamente para eso. En ese proceso, un elemento fundamental fue la condena del aborto y de la anticoncepción como un maleficio. ¿Por qué? Porque eso entonces encomendó el cuerpo femenino a las manos del Estado y de la profesión médica como una institución regulada por el Estado y controlada por el Estado y por los hombres, fundamentalmente. Y llevó entonces a reducir los cuerpos femeninos y los úteros en particular a una máquina de reproducción de trabajo. Podemos observar entonces, dice Federici, que la primera máquina desarrollada por el capitalismo, fíjense esta idea es importante, es interesante, la primera máquina y la fundamental desarrollada por el capitalismo no es la máquina de vapor, como dirían todos los otros. Ella dice, la primera máquina es el cuerpo humano. Y ella es la máquina fundamental, no la máquina de vapor, no el reloj. Hacer del propio cuerpo una realidad ajena, a la que hay que evaluar, a la que hay que desarrollar, a la que hay que controlar, mantener a raya, evitar que se disipe, evitar que se exprese, hay que evitar que el cuerpo se exprese, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite obtener del mismo los resultados deseados, hacer del cuerpo una cosa valiosa en términos del mercado. Eso es una característica típica del individuo diseñado por la disciplina del trabajo capitalista. Y una disciplina que hace entonces que veamos el cuerpo como algo externo, que odiemos a ese cuerpo en muchos casos. La gran casa de brujas en Europa, entonces, muestra que las víctimas fueron fundamentalmente mujeres campesinas. Eso da cuenta y quizás explica la indiferencia de la mayoría de los historiadores hacia ese verdadero genocidio de las mujeres. Una indiferencia que está muy cercana a la complicidad, plantea la autora. La eliminación de las brujas de las páginas de la historia contribuyó casi a trivializar su eliminación física en la hoguera, sugiriendo que fue un fenómeno de significado menor, casi una cuestión de folclore, de atraso, ¿no? de bueno, locos, de prácticas rituales, ¿no? Del pasado. Y no se reconoce que la caza de brujas constituyó uno de los acontecimientos más importantes del desarrollo de la sociedad capitalista y de la formación del proletariado moderno. El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, no igualada por ninguna otra persecución, debilitó la capacidad de resistencia del campesinado europeo ante el ataque
lanzados en su contra por la aristocracia terrateniente y por el Estado. La caza de brujas, entonces, fue un instrumento clave para construir un orden patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. La magia parecía una forma de rechazo al trabajo, una forma de insubordinación y un instrumento de resistencia al poder. El mundo debía ser desencantado, debía sacársele los caracteres no racionales. Y entonces, de la misma manera en que los cercamientos expropiaron las tierras comunales al campesinado, la caza de brujas expropió los cuerpos de las mujeres, los cuales fueron así liberados, entre comillas, de cualquier obstáculo que les impidiera funcionar como máquinas para producir nueva mano de obra. La amenaza de la hoguera construyó barreras formidables alrededor de los cuerpos de las mujeres, mayores barreras que las levantadas cuando las tierras comunes fueron cercadas y expropiadas. La caza de brujas santificó, impuso la supremacía masculina y también inducía a los hombres a temer a las mujeres e incluso a verlas como destructoras del sexo masculino. Se construyó ahí la idea de la mujer pervertida y, sobre todo, la mujer que pervertía a los hombres, ¿no? Eva dándole a Adán a probar la manzana, el fruto prohibido, esta idea de la mujer como instrumento de perversión de los hombres trabajadores. Y eso fue un paso para cuestionar a la mujer que hiciese un uso medianamente libre, o sí, libre no en el sentido de que, libre en el sentido de que decidiera sobre su sexualidad, ¿no? Entonces la mujer pervertida era esa, no la que estuviese con tal o cual persona, sino la que decidiese con quién estar. Y en ese proceso entonces se transformó la sexualidad femenina en un trabajo. La sexualidad femenina no era una decisión de la mujer, sino del Estado y del capital. De esa forma, el papel de la caza de brujas jugó un papel clave en el desarrollo del mundo burgués y específicamente en el desarrollo de la disciplina capitalista de la sexualidad, cosa que ha sido borrada de la memoria. Pero pese a que nos borraron eso de la memoria, dice Federici, es posible establecer la relación entre ese proceso y algunos de los principales tabúes de nuestra época, por ejemplo, la homosexualidad, que en muchas partes de Europa era plenamente aceptada durante la Edad Media y aún durante el Renacimiento, pero que luego fue erradicada y atacada en la época de la caza de brujas, también en gran medida por esta idea de que la homosexualidad impide la reproducción. Y si la sexualidad se transforma en un trabajo, la homosexualidad, las relaciones sexuales homosexuales son vagancia, son relaciones sexuales que escapan al dominio del capital, no producen nuevos trabajadores. Entonces son vistas como un derroche de energía vital que no se pone al servicio de la generación de nuevas mercancías, sino al servicio del placer humano. Por lo tanto son cuestionadas, por eso son cuestionadas, no por otra cosa. Bueno, me parece que ya la hice muy extensa, quedan muchas más cosas que uno podría trabajar sobre este texto, es un texto riquísimo, es un texto que a mí me fascinó. El otro texto que les propuse leer, se habrán dado cuenta que casi en su totalidad los elementos teóricos, y por eso no lo voy a trabajar en términos particulares, si quieren lo podemos charlar en la clase de Chizzi, en los elementos teóricos, digo, están todos contenidos, por lo menos para mí, en lo que voy desarrollando. El otro texto es un texto mucho más eminentemente político.
doméstico, de una campaña política que desarrolló Federici, entre otro conjunto de feministas, a partir de los años 70, planteando la necesidad del pago salarial al trabajo doméstico, ¿no? Una demanda que sobre todo, lo explica ahí Federici, tenía un contenido político, no tanto reivindicativo, un contenido, si quieren, más que político todavía, ideológico, o sea, de plantear el debate ideológico de que el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, era trabajo y por lo tanto merecía un reconocimiento social, y en épocas en que el reconocimiento social está atado a lo salarial, ese reconocimiento social podía expresarse en términos de un salario que, por ejemplo, otorgase el Estado a partir de un impuesto a las grandes empresas que se alimentan de la fuerza de trabajo que se genera y se regenera y se mantiene a través fundamentalmente del trabajo doméstico de las mujeres. Bueno, léanlo, lean este texto, y algunos de estos temas los vamos a retomar también en la clase, sería del otro lunes, si no me estoy equivocando, a ver, estoy revisándola, sí, del 24, que va a ser sobre la teoría de la reproducción social, que va a ser la primera vez que de esa clase, así que seguramente va a salir, no sé si va a salir del todo bien, esta creo que es la segunda vez o la tercera que doy esta clase, así que bueno, son temas en los que yo también estoy tratando de, estoy profundizando muy poco a poco mi conocimiento y que les invito a profundizar a ustedes también porque son temas que yo siento por lo menos que te abren muchísimo la cabeza, que te permiten mirar con nuevos ojos una realidad que quizás uno muchas veces había mirado de modo distorsionado por los anteojos que nos ponen el capitalismo y el patriarcado. Bueno, gracias y nos vemos sería el jueves a las 4 en la reunión vía Sitsi. Saludos.